Entonces, lo dicho, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es crear una clase para establecer la conexión, encapsular la conexión a la base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambio de base de datos, si cambio de sistema gestor o incluso de fuente, pues siga funcionando en la aplicación y no tenga que tocar el código, ¿vale? Entonces, aquí ya os lo doy yo mascado, yo os digo, crear una clase que tenga un constructor por defecto, dos constantes, un atributo que sería la conexión, os digo que es estático, voy a poneros dos ejemplos, etcétera, y un método que me devuelva la conexión. Así, desde mi aplicación, lo único que tengo que hacer es crear un objeto de este tipo y coger la conexión. Independientemente, no tengo que meter ningún código del driver, etcétera, etcétera. Entonces, vamos allá. Esto fuera. Entonces, primero, esto ya no lo vuelvo a poner. Entonces, public class, le llamo Connection Manager porque entiendo más que Connection DAO es un gestor de conexiones. Entonces, pongo aquí el driver, la URL para conectarse. Entonces, creo una propiedad estática que es la conexión a la base de datos, ¿vale? Y un método que en este caso va a ser estático, ¿vale? Como le he llamado aquí, getConnect, un método que crea una conexión y si el atributo es nulo y la devuelve, bueno, pues sería lo siguiente. Es un método que si la conexión es nula o está cerrada, la vuelves a establecer. Bien, y en este caso, pues esto lo quito y devuelves esa conexión. Entonces, ya estoy encapsulando la conexión. Connection. Vale. Ya estoy encapsulando la conexión en una clase que me devuelve la conexión. ¿Qué cambio de sistema gestor? ¿Qué cambio de base de datos? Pues me voy aquí y aquí este gestor ya lo hace todo. ¿Vale? Es un método estático que me devuelve eso. Bueno, eso es lo que os pedí en el examen. Bueno, pues vamos a seguirlo así y después vamos a hacer una mejora sobre lo del examen. Entonces ya tengo. La única diferencia es que aquí le he llamado Connection Manager y no le he llamado Connection DAO o Connection DB o no me acuerdo. Me gusta más así porque es un gestor de conexiones en sí. Vale, entonces, siempre la conexión, esto ya no lo voy a repetir, por encima vez, cargamos los drivers, veréis que funciona igual. Vale, pero bueno, ya no es lanza esta excepción, vale, pero está bien, a mí me gusta porque me permite saber si tengo los drivers metidos entre las dependencias. Y además porque puedo estar compilando en versiones mucho más antiguas. Aquí sería la URL y Driver Manager, que Connection es un método estático de Driver Manager y me devuelve la conexión. Vale, ¿qué estoy haciendo aquí? Encapsular la conexión dentro de esta clase como un estático, o sea, una única conexión y acceder a esta conexión por medio de un método estático, que lo que me va a hacer es intentar, si la conexión no existe, me la crea y si no, ya me la devuelve. Entonces voy a tener solo una conexión. ¿Ok? Bueno, volvamos entonces aquí. Sigamos con el ejercicio. Vale, entonces, ¿alguna duda al respecto? Es simplemente transcribir un constructor por defecto, tal, atributo estático, conexión. La siguiente parte. Como os decía, el patrón DAO se trata de encapsular la información de lo que viene siendo la información de lo que viene siendo el programa. Entonces, voy a crear una clase que me devuelva palabras de la base de datos, que me actualice, que me haga operaciones con las palabras que tengo en la base de datos. Entonces, voy a necesitar una conexión, lo pongo como atributo privado, voy a necesitar un constructor que recoja la conexión para que se lo asigne y unos métodos para las operaciones que yo quiera. Vale, entonces, voy a hacer, lo meto en el paquete DAO y le llamo palabra DAO. El nombre este ya me gusta más. Bien, le llamo palabra DAO y vamos a insertar código. Entonces, primero, al insert le vamos a meter ya una propiedad. La vamos a meter no general va a ser privada, de tipo conexión.
Le llamo conexión. Vale. No tiene nada. Método getInSet. Creo que no lo pido. Bueno, lo dejo así y ya está. Vale. No, esto lo quito porque no lo voy a necesitar de momento. Mira, tardaba menos escribiendo a mano. Entonces, ya tengo mi palabra. Mi palabra dado va a tener una conexión y ahora voy a insertar un constructor, ¿vale? Que me recoja la conexión y me la asigne. Bien, entonces. Vale, ahora, ¿qué pasa? Que necesito métodos para que me hagan las distintas consultas a las palabras que tengo en la base de datos. Entonces sería getAll, me devuelve todas las palabras de la base de datos. GetPalabra, me devuelve el lema de una palabra, ¿vale? Y esto me devuelve la definición de una palabra. Pues vamos allá. Tan sencillo como esto. getAll. Me va a devolver una lista, ¿vale? Con todas las palabras, porque me las devuelve todos. Entonces va a ser un string y le llamo getAll. No recoge nada, simplemente me devuelve de la base de datos todo. Sería public y tengo que importar list, ¿vale? Bien, hecho bien, sí, útil. Vale, entonces creo un array list aquí dentro para guardar las palabras. Dale con palabra. String. Le llamo palabras. Lo creo, el array list es vacío. Bien. Ahí está. Entonces, y esto es lo que voy a devolver. Las voy a guardar ahí. Entonces aquí devuelvo las palabras. Entonces, palabras. Bien. Entonces, aquí devuelvo las palabras de la base de datos. Pues bien, ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, sigamos entonces. Aquí tenemos la conexión a la base de datos. Perdón, un segundo. Sí. Entonces, aquí tenemos la conexión a la base de datos, que es el gestor de conexión, que tiene una conexión y establece la conexión. Bueno, pues ahora vamos a hacer para cada tipo de dato, en este caso solo tenemos una tabla, le pasamos la conexión porque necesitamos hacer consultas y vamos a consultar todas las palabras. Una palabra concreta. Podemos hacer los métodos que nos interesen, pero lo normal es que tenga un método getAll que me devuelva todo, un método tal como os he puesto en el enunciado, un método get, voy a hacer get que me devuelva el lema de una palabra, y otro que me devuelva la definición. Vale, pues vamos allá. Entonces voy a definir otro que me devuelva get, me devuelva un string, el lema, vale, y recoge la palabra, fin. Otro método, public method, que me devuelva la definición de una palabra. Vale, para que no me dé errores, nos recomiendo entonces aquí algún return null de momento, ¿vale? Y aquí hago un return null. Bien, entonces vamos allá. Empezamos por la primera. Esto después lo puedo utilizar en mi programa. O sea, ya tengo la conexión, puedo crear un palabra DAO. Palabra DAO. Se llama palabra DAO, un objeto de ese tipo que recoja la conexión. New palabra DAO. Que recoja la conexión, ¿vale? Y en este, obviamente, tengo que importar. Y puedo, por ejemplo, coger la descripción de una palabra concreta. Pues la descripción pues, por ejemplo, la definición de una palabra, pues que sea la palabra chicha. Yo qué sé, chicha. No sé si existe, pero supongo que existe. Vale, y la voy a imprimir por pantalla. Definición, chicha.
Vale, 2 puntos. Y ahí está. Descripción. Bien, entonces, ¿veis? Si la conexión la voy a usar más veces, no la voy a usar más veces, solo para crear esta palabra DAO, ya la puedo meter aquí directamente, ¿vale? En este caso. Pero bueno, es mejor ya paso a paso para que no quede. Establezco la conexión y veis, aquí no hay nada de código SQL y simplemente lo que hago es, tengo aquí para coger cosas. Bueno, volvamos entonces, palabra DAO. Get palabra, primero, lo he dicho tantas veces que ya me canso, pero bueno, es decir, primero, establecer la conexión. Bien, ya las tenemos. Entonces, segundo, crear una sentencia. Tenemos dos tipos de sentencias, prepare statement o statement. Cuando es una consulta que no coge ningún parámetro, sirve statement. Si queremos que esté precompilada para utilizarla las veces que sea, lo podemos poner prepare statement. Vamos a ponerlo statement. Statement siempre es igual. Vale, st recoge y es conexión punto create statement. Creo una sentencia. Vale, aquí me da un error porque por dos razones, porque no está importado. Voy a importar ya todo el SQL para evitar ahí temas, vale, no, porque no estaba importado. Bueno, pues ahora ya tengo la sentencia. Ahora me da un error porque hay que encerrarlo entre try catch. Bien, ahí está, pero no tiene más código. Bien, entonces ya tengo mi sentencia. Bien, como la voy a cerrar y la voy a poner en el finally, lo que voy a hacer es declararla fuera, No sería necesario, pero en este caso sí lo voy a hacer. O sea, voy a cerrar la sentencia una vez haga la consulta. Entonces aquí hago si st distinto de null, pues la cierro. st.close. Vale. ¿Qué pasa? Que hay que surround entre try catch. Vale. Ahí está. Bueno, entonces ya tengo la statement primero, lo pongo aquí primero, crear sentencia, 2 puntos. Segundo, perdón, aquí abajo. Segundo, a ver, ¿cuál sería la segunda una consulta? 2. ¿Cuál sería el segundo paso? Seríamos hacer la consulta que devuelve un result set, ¿vale? En este caso, como devuelve algo, sería un result set. Vale, bien, pues vamos aquí. Sería result set. Ya lo tengo ahí, rs. Y de la sentencia utilizo siempre execute query y sería select palabra from palabra. Bien. Esto me devuelve toda la tabla, que hay que recorrerla. Entonces, ¿cómo se recorre? Con un while. Al principio apunta a antes del primer registro, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a moverlo. Entonces, es como una tablita. Entonces, el cursor va avanzando a lo largo de la tabla. Antes está antes de la primera fila que devuelve y vamos avanzando. Entonces, devuelve false cuando no puede, cuando ha llegado al final y no hay una siguiente fila. Entonces, muevo el cursor y recojo la palabra. Vale, pues la recojo, string, palabra, igual a rs, como con un método get. Y como es un string, como un string. Y aquí puedo ponerlo el nombre de la columna o el índice. En este caso, si le pongo el índice, os sabéis, palabra es el primero, accedo al primer campo que he escogido. Es una tabla que solo tiene una columna, pues recojo. Y añado la palabra a la lista de palabras. Add palabra. Ya está. Y aquí al final, return palabras. Entonces ya tengo todo, no tiene más. Y ahora, tercer paso sería 3, recorrer consulta. Bueno, en el caso de una inserción o una actualización, pues no habría result set,
sino que me devolvería pues el número de registros afectadas, etcétera. No tiene nada. Conexión, que ya lo hemos establecido aparte, con dos parámetros, driver manager, no hay mucho que memorizar. Segundo, sentencia. Tercero, consulta, y recorro la consulta y voy añadiendo cada palabra ahí. Vamos a comprobarlo, ¿vale? En la aplicación. Bueno, la definición no la tengo, pero voy a hacer otra cosa. Esto lo comento y voy a ver si me devuelven las palabras. Bien, entonces voy aquí y hago lo siguiente, que es me devuelve una lista de palabras. Entonces voy a llamar a palabra DAO .getAll, ¿vale? Obviamente Palabra dado en mayúsculas, ¿no? sí, no, minúsculas, en minúsculas, porque es el objeto este, ¿vale? Lo que palabras, ¿vale? Es decir, no es un método estático, es un método de instancia, fíjate. No hay aquí un static. Hay que crear un objeto y llamamos a ese método para ese objeto. Vale, entonces, ya lo tenemos y ahora lo que hacemos es recorrerlo para ver si funciona. Pues no sé por qué no me funciona. Un momento, paso a paso. Entonces, ahora imprimo la palabra, ya está, cada una de las palabras. Bien. Ya está. Ejecutamos y vamos a cruzar los dedos. Ahí está la lista de palabras de la base de datos. Bien. Aquí me dice, puedes utilizar operación funcional. Vale, lo pongo ahí a modo de curiosidad, pero obviamente no lo demando. Las listas tienen un for each y después combinando con expresiones lambda, pues ya va. Bien, entonces, ya tengo la lista de palabras. Método, siguiente método. Pepe, a mí no me funciona. Vale, entonces, ahora vamos a hacer la siguiente. O sea, esto es una consulta, pues esto sería más de lo mismo. Voy a meter un método que sea public, que me haga un insert, ¿vale? Y que me devuelva insert le llamo insert palabra. Bueno, no, es simplemente un insert. Vale. Entonces, ¿cómo sería un insert? Igual que antes, primero creamos una sentencia, pero en este caso voy a hacer un prepared statement. Vale, entonces voy a hacer prepared statement, le llamo ps, lo voy a igualar a null y voy a hacer lo siguiente. Igual que antes, creo, sería ps igual a conexión, conexión punto. Veis, tengo varios tipos de sentencias predefinidas, pues voy a utilizar esta, ¿vale? Y voy a hacer un insert into palabra, pues le voy a poner la palabra, values, y aquí en vez de ponerle este parámetro le voy a poner una interrogación. Bien, entonces ahí está. En este caso la sentencia, bueno, igual que antes, tengo su run statement por try catch, ¿vale? Entonces añado lo introduzco entre try catch. Bien, vamos allá. Entonces, bien, primero ya tengo una sentencia igual que antes, pero hay dos tipos de sentencias: las normales, entre comillas, y las parametrizadas, que le paso parámetros. Ventajas, que ahora le tengo que decir qué elemento va a ir aquí, qué valor. No tengo que escapar, ni poner comillas sencillas, ni nada. Entonces, pongo set string, porque voy a poner ahí un string, le digo en qué columna, en la 1, y le voy a poner la palabra. O sea, aquí me lo va a sustituir, la columna 1 me va a sustituir por la palabra. Bien, y ahora la sentencia es de tipo execute query, digo execute update, ¿vale?
hace, veis que me devuelve un entero. Insertadas, le pongo ahí, ejecuto de, ha hecho un insert de, vale, y ahora ¿qué hago? Si insertadas es distinto de 0, correctamente insertada. Else, no, insertadas, vale, else, error al insertar la palabra. Vale. Bueno, voy a meter una palabra que no está en el diccionario, pero que aparezca ahí. Wittgenstein, aunque sea. Vale, pues voy a poner a Wittgenstein, mi querido Wittgenstein. Vale, pues voy a poner una palabra que sea Wittgenstein. Vale, entonces, veis, ya está todo, o sea, es un insert en la base de datos. Y ahora aquí me devuelve el return insertadas. Obviamente tengo que definirlo fuera, me va a dar un error ahora. Lo igualo a 0. Vale. Ahí está. Bien. Entonces, fijaos, en este caso es lo mismo que lo anterior, pero es un prepare statement, es parametrizado. Le pongo los parámetros y tengo que darle un valor a cada uno de los parámetros. En este caso solo tengo uno y al parámetro 1 le doy el valor de la palabra. O sea que va a hacer un insert tal, la palabra que yo le pase. La otra forma sería concatenarla y ponerle aquí comillas dobles y poner aquí la palabra, etcétera, ¿vale? Esta sería la otra forma, pero aquí meterlo entre comillas sencillas, porque entonces lo que va a hacer es sustituir aquí la palabra que yo le paso y hacer un insert. Pero eso puede dar lugar a errores de inyección SQL, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer. Bien, vamos a comprobar que funciona. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces voy a hacer un insert, palabra DAO, insert, y voy a insertar, como he dicho, Wittgenstein. Vale. Y vamos a ver si la ha metido. Otra cosa es que no sé cómo tengo definida la base de datos, o sea que bueno, vamos a cruzar los dedos. Bien. Subimos. Correctamente insertada. Vamos a ver, vaya usted a saber dónde me la ha puesto. Vale, pero en principio está, la tenemos ahí metido. Correctamente. Hoy, int insertadas, metí esto, Dios. Quería copiar Wittgenstein, copiar. Bueno, después hacemos un delete. Vamos a hacer un delete de esta palabra, ¿vale? Entonces, voy a hacer otro método que sea delete. Estamos con lo mismo, lo hago ya a propósito así. Para que, o sea, sería public method, sería un borrado int delete, ¿vale? Y le paso la palabra y es igual que antes. Primer paso, ¿qué hay que hacer? Crear la conexión ya está establecida, que sería un prepared statement. ¿Vale? Sí, ahora vamos allá. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear, igual que antes, define una variable insertadas o borradas, ¿vale? El número borradas igual a 0, return borradas, ¿vale? Entonces, igual que antes, primero creamos la sentencia, que sería ps igual a con.conexión, sería prepare statement, y en este caso la sentencia cambia, sería delete from, ¿qué? Palabra where palabra igual a el parámetro que yo le voy a pasar, que va a ser esta palabra, ¿vale?
me va a volver a avisar, oye, que tienes que capturar la excepción. Vale, y ahí está. Sigamos. Ahora le asigno la palabra igual que antes. ps.setString, si fuese un int, sería primera la palabra en la posición 1. Entonces cambia la sentencia, es igual que antes. Vale, aquí era un insert, ahora es un delete. Vale, igual que antes, execute update. Vale, y me devuelve el número de borradas. Vale, y lo guardo ahí. Y igual que antes hago si borradas es distinto de 0, correctamente, perdón, borrada correctamente. Bien, y ahora igual else, esa palabra no está en la base de datos. Ya está. Es decir, es igual que antes, pero los pasos siempre son los mismos. Para cada método, en este caso me devuelve todo, es crear sentencias. Si es una query es más complejo porque hay que coger un result set, pero es lo mismo. Si es un insert es inmediato, insert into palabra y hay que parametrizar. Si tengo otro parámetro, vale, si quiero meter, pues sería pues el tipo de dato. Imaginemos que ese segundo parámetro es de tipo int, pues sería setInt. Le pongo aquí el valor, por ejemplo, el valor 0. ¿Vale? La columna 2, valor 0. Entonces aquí me va a meter esto y aquí me va a poner un 0. Bien, no es, obviamente no se ajusta con la consulta, pero sería, bueno, pues voy a ver si me borra esa palabra. Tendría que ver en la base de datos si me la borró, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí sería un delete. Vale, y ahora vamos allá, run file. Borrada correctamente, me la había metido. Lo vuelvo a ejecutar. Y me va a poner, esa palabra no está en la base de datos. ¿Veis? O sea que funciona. Bueno, pues voy a hacer un insert de Wittgenstein, porque no vamos a dejar a Wittgenstein sin estar en nuestra base de datos. Vale. Wittgenstein, está bien escrito. Vale. Ahí está. Ahora hago un insert, esto lo quito. Y lo dejamos ahí. Hago un insert. Ahí está, correctamente insertada. Acabo de insertar a Wittgenstein. Bien, bueno, sigamos, ya para terminar. Sería lo que pedía en el examen, que era get, que me cogía el lema, y get, que me cogía la definición. Por cierto, voy a... había más columnas, entonces se ve que podía tener nulos la columna. Bueno, pues ahora get, pues igual que antes vamos a consultar el lema de una palabra concreta. Bien, entonces vamos allá. Sería igual que antes, en este caso un prepare testame, vale, ps, lo igualo a null. Bien, y ahora vamos a hacer igual que antes. ¿Qué paso sería entonces ahora? Ya tengo el statement, ¿cuál sería el primer paso? Crearlo, ¿no? Perdón, ps igual a conexión, prepare statement con la sentencia y sería select lema from palabra where palabra igual a, ¿veis la comodidad de los prepare statement? Además de la eficiencia, igual que antes, hay que surround, try catch. Vale, ahí me voy y sigo.
La ventaja es que no tengo que estar escapando las palabras y nada. Y ahora, como es un... ¿Interrogación por qué? ¿Cómo? O de interrogación por... Aquí lo que hago es, donde está la interrogación, le voy a dar un valor yo. El valor de una variable, una constante. Se lo doy yo. ¿Y cómo se lo doy? Cuando tengamos un prepare statement hay que hacerlo con set. Set. Dependiendo del tipo de dato que le vaya a dar, en este caso le doy un string. Vale. Set string. Pues le voy aquí a meter un string. Este es un string. Le tengo que meter un string aquí, porque la palabra es string. El número de columna es el 1. Empieza en 1. Vale. Entonces ya. Y ahora ya tengo. Si no pusiese esto me iba a dar un error, ¿eh? Entonces, ahora va a ser el lema de la palabra. Entonces pongo aquí ps.s. Estoy haciendo un select. Vale, estoy haciendo un select. Entonces, ahora, ¿qué vendría? Tengo un select. Ahora, ¿cómo tengo ese lema? ¿Cómo de no tenemos? Vale, ahora. Vale, entonces, ejecutamos el select, ¿no? ¿Y cómo lo ejecutamos? Pregunto. PS.execute. ¿De cuál pongo? Execute update. O de... Update, que es un prepare statement. No, porque no estamos haciendo update, ¿no? Estamos haciendo un set, execute query, ¿vale? ¿Y qué me devuelve? Un result set, ¿vale? Me devuelve un result set que para mí por comodidad le llamo res. Igual que antes podría hacer un while, ¿vale? Mientras no tenga, podría hacerlo, pero llega con if porque me va a devolver, como la palabra es clave primaria, me va a devolver un único registro, ¿vale? Entonces, aquí le voy a poner la palabra que voy a devolver, el lema. No siempre es buena opción. Y lo que hago es lema igual a rs get la columna número 1. A mí me gusta por comodidad poner número de columnas y no nombres porque a veces me equivoco. Y ya está. Y aquí devuelvo el lema. Vale. Bien. Entonces, ya lo tengo. Es tal. Consulta. Aquí sería un if. ¿Por qué? Porque solo va a haber una palabra en la base de datos con esa. O sea, si vamos a la base de datos, veis que solo va a haber una. Por ejemplo, voy a buscar aquí Winchester. Winchester, ¿vale? Entonces, si yo busco, si vamos aquí a Winchester, el lema coincide. Vamos a ver aquí. ¿Qué? Vale. Es muy fácil de entender. Veamos entonces. Aquí un if, ¿por qué? Porque esta es una clave primaria, la palabra, y solo va a devolver un registro. Entonces, solo mueve el cursor una vez y la segunda vez daría false. O sea, me va a devolver lo mismo con while que con if. Pero ¿qué pasa? En el while solo va a entrar una vez. Pero si va... ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Si hubiese varios registros, ¿qué diferencia hay entre usar un if y un while? Que un if me va a devolver el primer lema, la primera ocurrencia, y el while me va a devolver la última, porque va a recorrer todos y al final estoy sobrescribiendo el lema de cada una. Vale, yo cogería la primera ocurrencia porque así evito recorrer todo, pero me interesa solo un lema, vale. Entonces me voy aquí y voy a coger un wagneriano, vale, el lema sería wagneriano-wagneriana, vale, entonces voy a devolverlo wagneriano para que veáis. Entonces voy a imprimir por pantalla. Sería palabra DAO.get. Me devuelve el lema, ¿no? Quedamos. Y pongo aquí wagneriano. Vale, esto ya lo comento, que no lo voy a usar. Y ahora vamos a ejecutarlo para comprobar qué hace. Wagneriano, wagneriana, ya está. Vale, da igual que haga un if, ¿qué tal? Solo me devuelve una fila. Entonces por eso tengo un if. Definición, es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo mismo. Solo que la consulta cambia. Le he puesto definición, la consulta es definición. Pues le pongo select definición
Es lo mismo, aquí le voy a cambiar, hacer un refactor, siempre recomiendo, ¿vale? Ahí está, entonces, ahora si cojo get definición de la, aquí palabra gado, get definición, ejecutamos y me va a poner la definición de wagneriano. Relativo, perteneciente, compositor lateral, admirador de las teorías de Richard Wagner. ¿Vale? Entonces, ya está. ¿Por qué lo hago así? Veis que ahora mi programa encapsuló todo, no tengo que hacer nada raro. ¿Que cambio de base de datos? Me voy aquí. ¿Que cambia la estructura de la base de datos o el gestor y la consulta es distinto? Me voy aquí. Pero no depende para nada del programa. Bien, en este caso devolvemos la lista de palabras, pero podríamos devolver un objeto que no fuese string. Podría devolver de la base, crear aquí los objetos correspondientes y devolver ese tipo de objetos. ¿Vale? Bueno.